La derivación logarítmica. El logaritmo de un número n es el exponente al que debe elevarse la base para obtener dicho número. Para estos dos ejemplos ocuparemos esta fórmula de aquí, que pues como podemos observar en nuestra función, nos percatamos que es 3x al cuadrado menos 3x más 7. Necesitamos aplicar esta fórmula y obtenemos este resultado únicamente sustituyendo lo que es la fórmula, obteniendo la derivación de 3x al cuadrado menos 3x más 7, que daría como resultado 3 por 2, porque nuestra regla en nuestras fórmulas trigonométricas obtenemos que cualquier literal elevada a una potencia se le multiplica por nuestra constante y se le resta 1. Es por eso que multiplicamos 3 por 2, que es el exponente de nuestra variable, y restamos 1 al exponente de la variable, que en este caso sería 3 por 2, y luego x a la 1, porque 2 menos 1 es 1. Igualmente con este caso de menos 3x, en donde se obtiene x está elevado a la 1. Imaginariamente ahí tenemos un 1, y multiplicamos 3 por 1, 3, y se mantiene el signo, y la x, que es a la 1, elevada a la 1, menos 1, se obtiene 0. Y también nuestras fórmulas trigonométricas nos indican que la derivada de 7 es igual a 0. Todo número constante derivado es igual a 0. Entonces obtenemos que es 6x por la multiplicación que hicimos de los exponentes de nuestra variable, menos 3 por 1, y eliminamos la variable junto con la constante, y queda 6x menos 3 sobre nuestro mismo término. Aquí cabe aclarar que nos está pidiendo que derivemos u sobre u. Entonces u va a terminar siendo esto de aquí, sería u. Es por eso que sustituimos la derivada con u, igualmente dividimos entre u y pues sacamos la derivada de cada término. Eso como ejemplo 1. En nuestro ejemplo 2 tenemos la derivada logarítmica de una raíz cuadrada. Tenemos la raíz cuadrada de 9x y aplicamos la misma fórmula. En este caso 9x sería nuestro u, donde tenemos que derivar, como la sustitución de nuestra fórmula nos dice, d por u, la derivada de u sobre u. Entonces la derivada de u, para hacerlo un poquito más fácil, cada que tenemos una potencia la pasamos como exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque aquí hay un 2 y nuestra constante o nuestra variable, si no tiene ningún exponente, está elevado a la 1. Entonces pasa como un medio en nuestra raíz sobre la raíz cuadrada de 9x. Luego ponemos la derivada de y, que este apóstrofe significa derivada, es igual a un medio, porque nuestra fórmula de nuestras identidades trigonométricas nos indican que, como ya lo habíamos visto en el ejemplo de acá, todo número exponencial se multiplica, elevando a una constante, se multiplica por la constante y se le resta al exponente, que sería un medio, menos 1. Entonces obtenemos que un medio lo pasamos multiplicando al 9, que pues como nos lo dice las identidades trigonométricas, por x elevado a la 1 medio menos 1, como en el caso de aquí, por ejemplo. Entonces obtenemos que un medio por 9x a la menos 1, porque un medio menos 1 da menos un medio, por la derivada de 9x. ¿Por qué? Porque primero derivamos lo que es el exponente y luego derivamos lo que fue nuestra constante. Entonces la derivada de nuestra constante es 9. ¿Por qué? Porque también nuestras identidades trigonométricas nos dicen que esta x se elimina. Sobre, como nos indica aquí la formulita, u, que sería la raíz cuadrada de 9x,
obtenemos que 1 por 9 nos da 9x y obtenemos una raíz cuadrada negativa, lo cual cuando obtenemos un exponente negativo, lo cual cuando obtenemos un exponente negativo se pasa para abajo para convertirlo en positivo, lo cual nos queda 1 por 9 y 2 por raíz cuadrada de 9x. Recordamos que el 9x lo pasamos para abajo y lo convertimos en raíz cuadrada y lo pasamos a positivo porque pasando para abajo, como ya habíamos mencionado, se convierte en positivo. Entonces esto lo pasamos para aquí abajo y 1 por 9, 9, que sería este resultado, y 2 por la raíz cuadrada de 9x, aquí lo obtenemos, y lo aplicamos la ley del sándwich. Entonces 9 por 1, 9, y 2 por la raíz cuadrada de 9x por la raíz cuadrada de 9x nos queda 9 sobre 2 por raíz cuadrada de 9x, raíz cuadrada de 9x es igual al cuadrado de nuestras raíces de 9x, como aquí lo podemos observar, y tenemos también al cuadrado en la parte interna, entonces lo que pasa es que se elimina y se elimina, quedando 9 sobre 2 raíz cuadrada de 9. Tenemos las derivadas trigonométricas, donde nuestro objetivo es hallar un cambio o una diferencia en la variable independiente. Recordamos que las x en este caso son nuestra variable y aplicamos una formulita que nos indica que el b, aquí tenemos u y v, por la derivada de u menos u por la derivada de v. Entonces nosotros como primer paso convertimos esto en fraccionario y lo multiplicamos por nuestra formulita. ¿Por qué? Porque nos dice que primero tenemos que derivar u sobre v, y la derivada de u sobre v siempre va a ser 1 sobre u sobre v, ¿sí? Como aquí lo podemos notar, ponemos aquí 1 para que nosotros no nos confundamos al momento de sacar la derivada de nuestro u por v con la fórmula prosiguiente. Entonces la derivada de v, que es 1 más seno x, es menos coseno de x. Entonces mantenemos menos coseno de x por u, que aquí nos indica que es por u, que es 1 menos seno de x, pero pues multiplicando menos por más, menos por menos, que sería lo de la u, da más. Entonces también pasamos lo que es este menos de nuestra fórmula y pasamos la v, que es nuestra derivada. La derivada de v igual es coseno de x menos coseno de x, pero menos por menos nos da más. Y mantenemos u, que es 1 menos seno de x. Nos notamos que aquí hay un más. ¿Por qué? Porque igualmente, como les comentaba en esta parte anterior, menos por menos, más. Igualmente con menos coseno de x, menos por menos es más. Pasamos al siguiente paso, donde nosotros podemos eliminar estas multiplicaciones de seno de x por coseno. Si nosotros nos fijamos en nuestras identidades trigonométricas, obtenemos que 1 más seno de x es igual a seno de x por coseno de x. Entonces eliminamos estos, ¿sí? Y mantenemos los signos que ya tenemos establecidos, y nada más nos quedamos con menos coseno y menos coseno por este menos de aquí sobre 1 más seno de x al cuadrado, como aquí también lo indica en la formulita, que es v al cuadrado. Después de esto obtenemos que queda nuestro menos 2x, menos 2 coseno de x sobre 1 más seno cuadrado, 1 más seno de x cuadrado, que es igual a menos 2 coseno de x raíz cuadrada, porque como habíamos visto en el caso anterior, podemos convertir esto a raíz cuadrada de 1 más seno de x por 1 más seno de x. Y obtenemos esto porque tenemos esta raíz cuadrada de aquí y nada más la alargamos un poquito y es 1 menos seno de x, aquí falta de x, por 1 más seno la 4 de x. Entonces, y en la parte del denominador nos quedaría 1 más seno de x. Como resultado obtenemos menos coseno de x, porque este 2 lo convertimos a únicamente un menos por ser fraccionario, quedaría sobre 2 sobre 2, quedaría como 1. Entonces obtenemos que observamos que podemos eliminar 1 más seno de x
eliminando 1 más seno de x a la 4, quedándonos al cubo, porque 4 menos 1 nos da 3, y lo simplificamos, lo hacemos un poquito más largo, y nos queda como 1 seno de x por 1 más seno de x por 1 más seno de x. ¿Esto para qué nos sirve? En la parte de aquí abajo obtenemos que nada más es nuestra raíz, y sacándole raíz eliminamos este 2 de aquí, y únicamente nos queda 1 más seno de x, porque se nos eliminó al cuadrado. Entonces quedaría como la derivada de 1 menos seno de x, quedaría como coseno por 1 más seno de x es igual a 1 sobre 1 más seno de x, porque como vimos aquí podemos eliminar coseno con coseno, y nos quedaría 1 en la parte de arriba y 1 más seno de x en la parte de arriba. La derivación con el método de los 4 pasos. Tenemos este ejercicio de aquí, donde nos dice que y es igual a x cúbica más 2x al cuadrado menos 3x menos 1. Nuestra primera regla es incrementar las dos variables, que es x y y, con el aumento, con delta. Entonces ponemos que y más delta de y es igual a, agregamos el delta, que es el incremento, a cada una de las variables, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces quedaría x más delta de x, el delta por x al cubo, más 2x más delta de x al cuadrado, menos 3, porque aquí tenemos el menos 3, únicamente a las variables x más delta de x por menos 1. Desarrollamos las operaciones algebraicas y le restamos la función original. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues pasamos por abajo toda nuestro resultado del primer paso, y lo que hacemos es multiplicar. Y para obtener esto ocupamos nuestra fórmula de x más b por el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y de aquí obtenemos esto. O también podemos usar la forma de el cubo del primero más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Como aquí lo tenemos, el cubo del primero más el triple del primero al cuadrado por el segundo, como aquí lo indica, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el triple el cubo del segundo. Y aquí tenemos un binomio donde podemos aplicar únicamente lo que es esta forma, que es 2 por el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, menos 3, y pasamos esto igual, 3 por x, 3x, 3 por delta de x, 3 delta de x, menos 1. De ahí obtenemos todo lo que es este resultado, haciendo el conjunto de todos los datos. Y en nuestra regla 3 obtenemos la razón dividiendo la función incrementando por delta de x, o sea, dividir todo elemento entre delta de x para así eliminar valores de delta de x. Entonces, dividimos a delta de x, todo nuestro resultado de este pasado resultado ya reducido, nos queda este resultado sobre delta de x, y eliminamos, como nos pide, todos los delta de x que podamos. Obtenemos 3x cuadrada más 3x delta de x, porque como tenemos al cuadrado, 2 menos 1 nos da 1, entonces todavía nos queda un delta de x, más igualmente 3 menos 1 nos da 2, que es al cuadrado delta de x, más eliminamos la delta de x de 4x delta de x, más 2 de x de delta de x al cuadrado, eliminamos 1 de delta de x, menos 3, eliminamos su delta.
Sustituimos x cuando tiende a 0, que es el límite de la función. Entonces obtenemos que delta de y sobre delta de x es igual a nuestra función por 0. Como ya dijimos, sustituimos delta de x por 0 y se eliminan los resultados, pues porque todo número multiplicado por 0 da 0, y únicamente nos queda 3x cuadrada más 4x menos 3, que en nuestras derivadas algebraicas obtenemos un conjunto de ciertas fórmulas donde las vamos a emplear dentro de esto, y también las empleamos dentro de otras pasadas operaciones y pasados ejemplos que ya tuvimos. Son nuestras identidades trigonométricas, nuestras derivadas algebraicas. Tenemos el ejemplo número 1 que nos dice que y es igual a x a la 4 menos 3x cuadrada más 2x a la menos 3 más 2. Entonces lo que vamos a obtener primero, vamos a usar la fórmula número 5, que es esta de aquí, que es todo número elevado a cierta potencia, se multiplica por la potencia menos 1 de la potencia. Entonces vamos a dividir, primero vamos a sacar la derivada de x a la 4, que es, como aquí nos dice, n por x, que quedaría 4x, y 4 menos 1, n menos 1, que quedaría 3. Aquí tenemos nuestra primera derivada. Después seguimos con el menos 3x al cuadrado, que igualmente aplicamos nuestra formulita, que es menos 3 por 2, como aquí nos lo dice, n por x, como nos ocupamos aquí en la 6, n por v, que v sería el 3, menos 3, y n sería el 2, entonces menos 3 por 2, menos 6, y 2 menos 1, x. Ya tenemos nuestra segunda derivada, y queremos obtener ahora la de más 2x a la menos 3, que obtendríamos 2 por menos 3, nos quedaría menos 6x, menos 3 menos 1 nos da menos 4, pero no podemos dejar ningún exponente negativo, entonces lo pasamos para abajo para convertirlo a positivo, y nos quedaría menos 6 sobre x a la 4, y este sería nuestro resultado. Y hablamos de que la derivada de cualquier número constante, como lo indica la c, es igual a 0, entonces la derivada de 2 es igual a 0. Nuestro resultado es el conjunto de estos tres términos, que son los de x. Tenemos el ejemplo número 2, ocupando la fórmula número 8, que es esta que obtenemos aquí, donde nos indica que u y v se tienen que dividir, y se multiplica la v sin derivar, que sería esta de aquí, por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Entonces nosotros podemos obtener que la derivada de 3x menos 4, como ya lo hemos comentado, cualquier constante el derivado es igual a 0, entonces este forma parte de 0, y cualquier constante con una variable, se elimina la variable y únicamente queda el número constante, entonces quedaría como 3, porque ya dijimos que estos dos se eliminan, entonces quedaría v por 3 menos u, la derivada de estos números, de esta función, es 2 por 2, 4, x 2 elevado a la 2 menos 1, quedaría como x, y aquí tenemos nuestra derivada sobre v al cuadrado. Entonces podemos multiplicar los signos, las constantes y los literales, que queda 3 por 2, 6x al cuadrado, 3 por 5, 15, menos 3x por 4x, 12x cuadrada, menos 4 por 4x, quedaría más 16x, porque menos por menos da igual a más, sobre nuestra v, y este sería nuestro resultado final, eliminando, como nos dimos cuenta, y como nos dimos cuenta agrupando pues los términos semejantes dentro de la función que obtenemos aquí. 6x al cuadrado menos 12x al cuadrado quedaría como menos 6x al cuadrado, más 15 más 16x, porque no hay otra x, más 15 sobre v al cuadrado. Vamos a observar dentro de esta explicación, para comprender esto mejor, la derivada nos ayuda a ver a través de una pendiente el punto de curva, la evolución o el cambio de muchos fenómenos físicos. También nos ayuda a nos permite calcular los puntos clave
y de ahí es donde la pendiente parte a 0, por eso es que delta se simplifica a 0 como lo estábamos viendo, y para buscar los resultados más reducidos que podamos encontrar, y nos puede ayudar en diversas situaciones de nuestra vida que tengan que ver con velocidades, arranques, desplazamientos y muchísimas otras cosas más.